Tonight, esta noche I want to begin explaining to you something about cars. quiero empezar a explicarles algo sobre vehículos. How many love a good car? ¿Cuántos les gusta un buen carro? How many knows that, for example, a Mercedes-Benz is a beautiful car, ¿Cuántos saben que, por ejemplo, el Mercedes-Benz es un lindo carro? or BMW, ¿O BMW? or a Infiniti, or ¿O un Infiniti? a good car? Buen carro. Amen? And all of us, we love that car. Y a todos nosotros nos gustan esos carros. That car provides to you a smooth ride. Porque esos carros a ustedes lo ayudan a moverse suavecito. You have a good stereo system on it. Y tiene un buen radio o sistema de música. Eh, Muy bonito. Air conditioning. Aire acondicionado. You feel great inside Y of usted it. se siente muy bien dentro de ese carro. Have good design. Muy buen diseño. Amen? Amén. And when you come in and use that car, Cuando usted viene y usa ese carro, you really don't want to use another one. realmente no quiere usar otro carro. If you are driving a Mercedes-Benz or a Jaguar, Si usted está manejando un Jaguar o un Mercedes-Benz and somebody comes to you and wants to give you a Kia to you, you don't want the y Kia. alguien viene y le dice, te lo cambio por un Kia, usted va a decir, no, yo no te cambio mi carro. And if you sit down in the Kia Y cuando usted se siente en ese Kia, after driving a Mercedes, después de haber manejado un Mercedes, you're going to begin to see all the mistakes of the Kia. usted va a comenzar a ver todos los errores que tiene la Kia. You're going to discover how hard is the seat. Usted va a descubrir qué dura que es la silla. But Donde se... today, Hoy, even the Mercedes comes even with internet and all of that. aunque a veces el Mercedes viene con todo el internet And it's known through the history y es conocido por la historia that the Mercedes is a very good car. que el Mercedes es un buen carro. Why? ¿Por qué? Because through the years Porque durante años was tested. fue probado. Was tested by the use, by the clients, the Fue customers. probado por el uso, por los clientes, el consumidor. And passed the test. Y pasó en la prueba. And the test was that the people believe that it's a very good car. Y la prueba, el resultado es que todas las personas creen que es un excelente carro. And they say that because give fruits to the clients. Y ellos dicen eso porque realmente ese vehículo está dando frutos a los clientes. I was looking a video on YouTube, Estaba viendo un video en YouTube and they tried to test some girls. y hicieron una prueba a unas damas. First come a guy in a big Mercedes-Benz Primero venía un hombre en un Mercedes bien grande and tried to invite the girl to come into the car. y la invitó a que venga al carro, a la dama. The lady saw the Mercedes-Benz Entonces la dama vio ese Mercedes-Benz and he tried to come into the Mercedes. y la chica quiso subirse al At that moment, Mercedes-Benz. the one who was driving said, "I'm sorry, I'm the chauffeur of this car." But Pero en my-" ese momento, el que le había invitado a subir al carro, dice, perdóname, pero yo soy el chofer de este Let's go carro. to my car here. Pero ahora vamos realmente a mi carro y lo llevó un carrito viejo. And the car was an old Jeep. Y ese carro era un carro Jeep viejo. The girl said, "I'm sorry, I'm not gonna drive with Y you." la chica dijo, no, yo me bajo, no quiero manejar contigo. Because she was already thinking about driving the Mercedes-Benz. Porque ella ya pensaba que él era el dueño, pero del There are so Mercedes. many good, YouTube videos that make you laugh. Hay esos videos de YouTube que te hacen reír. Then there was another one Después había otro when comes the guy with the car que viene un señor con un carro and park the car purposely in front of some girls. y parquea él su carro delante de unas damas. And this car was a Jaguar. Y era un Jaguar. So the girls were so impressed with him. Y las damas estaban impresionadas. So he said, "You want girls? You want to ride in my car?" Entonces él le pregunta, damas, ¿ustedes quieren subirse al carro, And dar una vuelta? all of them say, "Yes, Y yes." todas dijeron sí. Wait a second, let me park this one because this one is not my car. Ok, I'm a un chauffeur. ratitito, déjenme parquear este carro porque este carro no es el mío. And he went and got a bicycle Entonces fue y cogió una bicicleta that has some seats to que the tenía side. unas sillas también. I came and said, "Girls, come." Ahora sí, vengan, vengan. No girl wants to make the Ninguna ride. dama quería subirse a esa bicicleta. Now, what's the difference between a Mercedes-Benz
and an old bicycle. ¿Y cuál es la diferencia entre un Mercedes-Benz y una bicicleta vieja? It was tested. Fue probado, It won the race, ganó la carrera, gave fruits, dio frutos, and not only that, y no solo eso. in the moment that was being designed, En el momento que era diseñado, this car was in a process called the development of the prototype. este carro estaba en el desarrollo de un prototipo. When you come to a good car and you sit down, Cuando usted viene a un carro y se sienta, un buen like a carro, Mercedes-Benz, por ejemplo un Mercedes-Benz, the model that you are coming into el modelo al que usted entra, se sienta, took years tomó años and years años of development. de desarrollarlo. It was not only that in 3 days they made the car. No es que en 3 días hicieron el modelo. They were designers. Hubieron atrás de esto diseñadores. They were testing the car against the wind. Comenzaron a probar el carro en contra del viento, It was years after years. años tras años. Probably 5 years to 10 years. Tal vez entre 5 a 10 años, Never comes in 1 year. porque nunca viene en un año, The original model. el modelo original. And that original model is called the prototype. Y ese modelo original se llama prototipo. What is the prototype? ¿Qué es un prototipo? The prototype is the first example El prototipo es un primer ejemplo of something that is going to be reproduced so many times. de algo que va a ser reproducido muchas veces. And the Mercedes-Benz have been reproduced through history Y el Mercedes-Benz ha sido reproducido por la historia and continues doing that y va a continuar haciéndolo. until today is famous. Y hasta el día de hoy es famoso. But for that success Pero para que tenga éxito, needs a time to develop the prototype. se necesitó tiempo para desarrollar un prototipo. Could we say amen to that? Podemos decir amén. And in the prototype are included designers, En ese prototipo, como decía, están incluidos diseñadores, biomechanical people, personas biomecánicas, mechanics, mecánicos, experts. expertos. They check everything, Chequean todo detalle every detail through the years. a través de los años. Sometimes the people are impatient A veces las personas se impacientan and they want the car soon. y quieren ya el carro. But the company knows that they could not release it because it's not complete. Pero la compañía sabe que todavía no puede sacarlo porque aún no ha terminado algo en el carro. The prototype is the first thing. El prototipo es lo primero. Repeat with me, is the first thing. Repita conmigo, es lo primero. Is the first. Es lo primero. Is the example for the rest. Es el ejemplo para el resto. All the time that was invested in that first prototype Todo el tiempo invertido en ese primer prototipo had given decades of fruits ha dejado décadas de frutos until today. hasta el día de hoy. The word prototype, La palabra prototipo it's a Greek word es una palabra griega and means the first. y significa primero. It's related with the first. Se relaciona con lo primero. It has a root related with first. La raíz es primero. The similar in the Hebrew, ¿Similar? lo similar, la palabra similar en el hebreo, La palabra similar en is hebreo known as first fruits. es conocido como primeros frutos Primicia. o primicias. In Hebrew, we have the first fruits. En hebreo tenemos las primicias. In Greek, we have the En prototype. griego tenemos el prototipo. Call our attention what is good and has a beginning. Y eso nos llama la atención porque es lo mejor y es un nuevo comienzo. Can we say amen to that? ¿Podemos decir amén? Now, let's go back in history. Ahora regresémonos hacia atrás en la historia. And we are living in the first century in Jerusalem. Y estamos viviendo en el primer ciclo en Jerusalén. We are looking at a church Estamos viendo una iglesia that, to begin with, que para empezar didn't have their own building. no tenía su propio edificio. They met in a place called the Porch of Solomon. Ellos se reunían en un lugar que se llama el Portón de Salomón. Pórtico de Pórtico Salomón. de Salomón. And even in that place, they were persecuted, as Pastor David Y said that they were aún en persecuted. ese lugar eran perseguidos. That church didn't have a building. Esa iglesia no tenía edificio. They didn't have a media ministry like the one that we have. No tenía un sistema de media como lo tenemos ahora. They didn't have a worship band like the one that we No have. tenía una banda de adoración como la tenemos nosotros. But they were the prototype of Pero God. eran el prototipo de Dios. The most
powerful church in y history. fue la iglesia más poderosa de la historia. They visit cities, Ellos visitaron iglesias, ciudades, and these cities were transformed by the power of the gospel in terms of years. y estas ciudades fueron transformadas por el poder de Dios durante tiempos. En pocos años. En pocos años. Something that today costs to us so much. Algo que ahora nos cuesta tanto ganar. One of that cities was Ephesus. Y una de esas ciudades se llama Éfeso. According to certain Jewish scholars, De acuerdo a ciertos judíos que estudian la palabra, Ephesus was transformed. Éfeso fue transformada Ephesus was worse than Las Vegas. porque era el peor que la ciudad de Las Vegas. And in terms of few years, Y en tiempo de pocos años, the power of God hit that city. el poder del Señor golpeó esa ciudad. And it's reported that 60% of the city came to Y salvation of se Yeshua. reporta en la Biblia que 60% del pueblo vino a los pies de I don't know if Jesús. you're happy, but I'm happy Yo no about sé si that. usted está contento, pero yo estoy contento. 60%. El 60% And de esa ciudad they didn't have a building. y no tenían edificio. They didn't have a non-profit Ellos organization. no tenían un lugar de caridad, De sin fines de lucro. de fines de lucro. But they were the prototype. Pero ellos eran el prototipo. This church Esta iglesia saw miracles in the streets of vio Jerusalem. milagros en la ciudad de Jerusalén, En las calles. en las calles. Saw miracles in the parks. Vio milagros en los parques. This church saw how the shadow of their leaders healed people. Esta iglesia vio cómo la sombra de los líderes sanaba a la gente. They were the prototype. Ellos eran el prototipo. Come with me Venga conmigo. to Romans 1:16. Romanos 1:16. Romans 1:16. Romanos 1:16. I'm going to ask your Bible, please. Natalie, please, could you help me with your Bible, please? Romans, but lo tengo Aquí tengo inglés y español. lo tengo en inglés, lo tengo en español. Thank you. Romans chapter 1, verse 16. Romanos 1:16. Are you there? Could you say amen? It says, "For I am not ashamed of the good news, for it is the power of God for salvation to everyone who trusts, to the Jew first and also to the Greek." Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Do you see in your Bible the word first? ¿Usted ve en su Biblia primeramente? Is there in your Bible? ¿Ahí en su Biblia está? Where there is a root called prototype, Bueno, esa es de la misma raíz de prototipo. proton, Protón. the first thing, Lo primero, el diseño perfecto, the perfect design. the perfect design of the church. El perfecto diseño. What has this church ¿Qué es lo que tenía esta iglesia? that was more powerful Que tenía más poder than our church in United States of que America, nuestra iglesia en los Estados Unidos, where we have all the money that we want to do ministry, donde tenemos todo el dinero que querramos para hacer ministerio, but morality is in shackles. pero la moralidad está por todos lados. Inmoralidad. What? ¿Qué? Where do they meet? ¿Dónde se reunían? Homes. En las casas. What do they celebrate Friday night? ¿Qué es lo que celebraban los viernes en la noche? 6 p.m. A las 6 de la tarde, Shabbat. el Shabbat. What do they celebrate through the years? ¿Qué celebraron durante los años? Tabernacles, Pentecost, Tabernáculo, Pentecostés, Passover. la Pascua. The root of their faith La raíz de su fe were Hebraic. era una raíz hebraica. They saw Yeshua in every celebration. Ellos veían a Jesús en toda celebración. There were no cathedrals. No había catedrales. The concept El concepto of big building de esos edificios grandes was only one, fue solo uno, the temple of God. el templo de Dios. And about that temple, Y sobre ese templo, Jesus said, Jesús dijo, destroy it, lo voy a destruir.
No, you could destroy Lo it, pueden destruir. and I'm going to raise up in 3 Y days. yo lo levantaré en 3 días. He was saying Lo que él quería that the decir church is not anymore es que la iglesia no es más bricks and stones, ladrillos o piedras, but living stones, pero piedras vivas, walking in the Holy Spirit, caminando en el Espíritu Santo, worshiping the Jewish Messiah. adorando al Mesías judío. Could somebody say amen Alguien in the puede house? decir amén en la casa del Señor. That church was the Mercedes. Esa iglesia era el Mercedes. But through the years, Pero en los tiempos, 300 years after Christ, 300 años después de Cristo, to the Mercedes, a ese they Mercedes, put on the top of it, encima de ese Mercedes, they put a portion of an old Jeep Willys. le pusieron una porción de un Jeep viejo Willys. With Constantine. Y eso fue a través de Constantino. So Constantine decided Así que Constantino decidió to redesign or rediseñar to alter the o prototype. alterar el verdadero prototipo. Until then, Y hasta ahí, hasta ese momento, I have news for you. yo le tengo noticias. The church never celebrate Christmas. La iglesia no celebraba Navidad. In United States of En America, Estados you Unidos, could see in the documents usted puede ver en los documentos the de la historia evangelical church que la iglesia evangélica, consider at that time of the beginnings, en ese comienzo de la celebración de las Navidades, la iglesia evangélica la iglesia original evangélica consideró consideró that was a violation of faith que esa celebración era una violación de la fe that was not in the y Bible. que no aparecía en la Biblia. But Constantine decided to put an Pero old Jeep Willys on the top of the Mercedes. Constantino decidió poner ese Jeep viejo Willys encima ¿cuál era? Del Mercedes, ¿verdad? But worse is for Iberoamerica, Pero peor le pasó a Iberoamérica. because we don't only receive the Mercedes-Benz with the Jeep Willys on the top, Porque no solamente que nosotros recibimos el Mercedes-Benz encima ese Jeep viejo Willys, but 500 years ago, sino que 500 años atrás, the Catholic Church la Iglesia Católica put on the top puso encima of the old Jeep Willys de ese viejo Jeep an Willys old Kia. un viejo Kia. So, Así que a church la iglesia that didn't have a building, que no tenía edificio, that was persecuted, que era perseguida, they have no option like here in America that you could sue the pastor. They didn't have that option. no tenían esa opción como aquí en Estados Unidos que usted puede demandar al pastor. They didn't have anything, No tenían nada, but they have everything. pero tenían todo. A prototype. Era un prototipo. And that is what the Lord Y eso es lo que el is Señor calling us to do. nos está llamando a hacer. To the Jewish first, A los judíos primeramente, but that means that the church indeed, pero eso significa que la iglesia en sí we need to come back to the prototype of the Mercedes-Benz. tenemos que regresar al prototipo del We Mercedes-Benz. need to celebrate Necesitamos celebrar what that church lo celebrated. que esa iglesia celebraba. We need to pray Necesitamos orar what that preach. lo que what esa that church iglesia prayed. oraba. We need to act Necesitamos actuar in the same way that that church acted. de la manera que esa iglesia actuaba. Could somebody say amen? Alguien puede decir amén en la casa. We need to take out the old Kia. Tenemos que sacar ese viejo Kia. In the case of the Latin people, En el caso de los iberoamericanos y de los latinoamericanos, that even the word Latin is que fruit of a aún curse. la palabra latinoamericano es una maldición, Fruto de una fruto de maldición. una maldición Established by the Vatican. establecida por el Vaticano. That's the reason why the Bible was only read in Latin. Por eso es que la Biblia era solamente leída en latín, The real word is pero Iberoamerica. la verdadera palabra es iberoamericano. And the word Ibero is related in the Hebrew. Y la palabra iberoamericano se relaciona con el hebreo. We need, as a local church, Nosotros como iglesia local to necesitamos come back to the prototype. regresar al prototipo. That's going to cause us friends, Eso nos va a costar amigos, persecution, as Pastor David said, persecución, como nos decía el pastor David,
But good news, Pero buenas noticias. the Lord is going to count us as his friends. El Señor nos va a contar como sus amigos. And the Lord remember about his friends. Y el Señor siempre va a recordar a sus amigos. We need to take out the old Kia. Tenemos que sacar ese viejo Kia. We need to take all the Vatican teachings that had influenced the evangelical body of Christ. Tenemos que sacar todas esas enseñanzas del Vaticano que ha influenciado la iglesia evangélica. We need to take out all the wrong perceptions, wrong interpretations out of the Hebrew context of the Word of God. Tenemos que sacar todas esas malas interpretaciones de las raíces hebreas de la palabra de Dios. We need to take out also the old Jeep Willys, Tenemos que también sacar ese viejo Jeep Willys, believing that the church is powerful because it has a bigger building. creyendo que la iglesia es poderosa y porque tiene un edificio muy grande. The cathedrals were invented by Constantine. La catedral fue inventada por Constantino. I was an architect, Yo fui arquitecto and I studied the building history of y churches. yo estudié las historias de las iglesias. You know why we come to the church in America waiting only to receive and not to give? ¿Usted sabe por qué nosotros en América venimos a la iglesia a recibir y no a dar? Have you noticed that we come like doing a favor to God? ¿Usted se ha dado cuenta que nosotros venimos a la iglesia como que le hacemos un favor a Dios? Let's see what the Lord is going to give me Ay, today. a ver, ¿qué es lo que Dios me va a dar a mí? Because that was the design of the cathedral. Porque ese era el diseño de una catedral. You come to the building of the cathedral, Usted entra al edificio en una catedral and the altar was in the back. y el altar siempre estaba atrás. So you come to receive. Entonces usted veniera a recibir. But in the design of God, Pero en el diseño de Dios, because it was of God, porque es un diseño de Dios, given to Moses, dado a Moisés, the first encounter that you have when you enter the temple el primer encuentro que usted tiene cuando entraba al templo de Dios was the altar of era el sacrifice. altar de sacrificio. So it's not about receiving. Entonces usted no tenía que recibir. You come to give to God. Usted Could tenía somebody que say traer amen? y darle algo a Dios. You need to present an offering to Him. Usted tenía que presentarle una ofrenda a Dios. You need to do something for Him. Usted tiene que hacer algo para Dios. You know why America is so poor? ¿Sabe por qué Iberoamérica es tan pobre? Because they burned the books of the Torah when Porque ellos quemaron los libros de la Torá they persecute the Jewish people in Spain. cuando persiguieron al pueblo judío en España. They changed the substance of the tithe. Cambiaron la sustancia de lo que es el diezmo. The substance of the tithe was worship, La sustancia del diezmo es adoración a Dios. and they changed it as a tax. Y lo cambiaron como un tax, como un impuesto. The tax of the Spaniard crown. Un impuesto a la corona española. So we need to take out the old Jeep Willys. Entonces tenemos que sacar ese Jeep viejo Willys. I praise the name of the Lord. Le doy gloria al Señor. That Pastor David was my first pastor. Que el pastor David fue mi primer pastor. Because the reality is Porque la realidad es that in que Iberoamerica, en Iberoamérica I could be taken by a first pastor yo hubiera sido tomado por un primer pastor that never taught me about loving Israel. que nunca me hubiera enseñado el amar a Israel. And I was totally disconnected Y yo hubiera estado totalmente desconectado of our roots of faith. de nuestras raíces de la fe. So today, Entonces hoy, what we are teaching the people of lo God que nosotros estamos enseñando al pueblo de Dios is not that we need to come back to the old model of the Old es Testament. que tenemos que regresar a No, ese que no tenemos que regresar al que viejo modelo. no es que tenemos que regresar a ese viejo modelo del Antiguo Testamento. We need to check the roots to see the present. Tenemos que ver las raíces, pero para buscar el presente. And the present, his name is Y Jesus el Christ. presente, su nombre es And he's Jesucristo. a Jewish Y Messiah. es un Mesías judío. When we received that Mercedes-Benz Cuando recibimos ese Mercedes-Benz with the Jeep Willys con ese Jeep Willys and the Kia, y ese Kia, let me share with you the fruit of it. déjenme decirle cuál va a ser el fruto de eso. We have the body of Christ, Tenemos un cuerpo de Cristo,
eating like the Gentiles, comiendo como los gentiles, dressing like the Gentiles, vestiéndonos como los gentiles, acting like the Gentiles. actuando como los When I gentiles. say Gentiles, I'm referring to people who doesn't know Jesus Christ Cuando yo me refiero aquí a los gentiles es a las personas que no conocen a Jesús and not being different. y no siendo diferente. Meanwhile, Mientras tanto, the Jewish people, el pueblo judío, even not knowing many of them Messiah, aunque ellos aún no conocen al Mesías, they celebrate Shabbat. ellos sí celebran el Shabbat. The rate of crime in their country is much less than in our cities. Y el crimen, el porcentaje de crimen de nuestras ciudades, de las ciudades de ellos, Son mucho menores que es las nuestras. mucho menor que la nuestra. Craziness is already an epidemic in the United States of America. Aquí en Estados Unidos la locura ya es una epidemia. You go there and there is a low rate. Y usted va allá y hay una tasa baja de personas. Why? ¿Por qué? Because they decided to drive the Mercedes-Benz. Porque ellos han decidido manejar el Mercedes-Benz. They decided to keep what the Lord is saying them to keep. Ellos han decidido mantener y hacer lo que el Señor les dice que hagan. And we Y nosotros are more privileged. somos aún más privilegiados. We have Yeshua in our hearts. Porque tenemos a Yeshua en nuestro We have corazón. the Holy Spirit. Tenemos al Espíritu Santo. And we're putting a cross to every design of Mercedes. Y estamos poniéndole una cruz de no querer a todos los diseños de Because Mercedes-Benz. supposedly everything is Judaizing. Porque todo es judaizante. No, Judaizing means something that is out of the word. Judaizar significa algo que es fuera de la palabra. But what is in the word Pero lo que está en la palabra means health, significa salud, means wisdom, significa sabiduría, means progress, significa progreso, means benefit, significa beneficio, means blessing. significa bendición. I want to drive that Yo Mercedes. quiero manejar ese I want Mercedes-Benz. to sit down in that Yo car. quiero sentarme en ese carro. I want to enjoy what that Yo church quiero celebrates. disfrutar lo que esa iglesia antes celebraba. Paul Yonggi Cho El hermano Paul Yonggi Cho came to America, vino para los Estados Unidos and a group of pastors asked him, y un grupo de pastores le preguntó, "How do you see the work of the Lord in our nation?" ¿cómo tú ves el trabajo del Señor aquí en Estados Unidos? And he said, "I'm very impressed." Y él dijo, yo realmente estoy muy impresionado. But tell us why you are ¿Y por qué impressed. estás impresionado? Because how many things you could do without the Holy Spirit. Porque hay tantas cosas que ustedes hacen sin el Espíritu Santo. The Laodicean church La iglesia en la Odisea has big things, tenía cosas grandes, but lost his holiness. pero perdió su santidad. The church of the Mercedes-Benz La iglesia del Mercedes-Benz didn't have a building, no tenía edificio, but have homes, pero tenía casas, families. familias. In the Jewish culture, En la cultura hebrea, the atom of faith el átomo de la fe is the family. es la familia. Church is not an institution. La iglesia no es una institución, Church is a la family. iglesia es una familia. Galatians, Gálatas family of faith. dice la familia de la fe. We need to come back. Necesitamos regresar. Abba Ministries. Ministerio ABA. And that model Y ese modelo was given by God, fue dado por Dios, not to the Puerto Ricans, no a los puertorriqueños, not to the Ecuadorians, no a los ecuatorianos, not to the Brazilians, no a los brasileros, not to USA, no a los americanos. was given to the Jewish Fue people. dado al pueblo judío. That's the reason why it says here, Por eso es que aquí dice, first to the Jews. primeramente a los judíos, Because from them, porque desde ellos, we're going to absorb the prototype. de ellos es que nosotros vamos a recibir ese prototipo. And in the Y prototype, en ese prototipo we're going to be able to develop vamos a poder desarrollar everything that Yeshua had given to todo us. lo que Jesús nos quiere dar. Are we here? ¿Estamos aquí? When you have the prototype, Cuando usted tenga el prototipo, you are going to be honest. tú vas a ser honesto. Because at home, Porque en la casa, you could not lie. tú no vas a mentir. In the small group, En grupos pequeños, at homes, en las casas, everybody knows who you are. todos te conocen quién eres. Everybody knows what do you need. Todos saben qué es lo que tú necesitas. And the power of the Holy Y el Spirit poder del Espíritu is going to Santo be moving se va a mover in a mighty de way manera to increíble, increase the church of God. poderosa para incrementar la iglesia. There is one church Hay una iglesia right now
ahora mismo, that is enjoying that benefit. que está disfrutando ese beneficio. The church in China, Y es la iglesia en China. persecuted, Está siendo perseguida, without buildings, sin edificios, and they celebrate y celebran 4, 5 hours 4, 5 horas in the basement of a house, en el sótano de casas. the presence of Jesus in the midst La of them. presencia de Jesús en medio de ellos. Nobody needs to beg them. Nadie tiene que pedirles o suplicarles. Come and worship. Ay, ven a adorar a Dios. They cry Ellos lloran when somebody gave to them a box with Bibles. cuando alguien les da una Biblia. They're happy. Ellos se alegran. Millions are coming to Y salvation. millones están viniendo a la salvación. So what I want tonight to share with you Entonces lo que yo quiero compartir esta noche con is that ustedes you understand es que usted puede entender that we are seeking that que prototype. nosotros estamos buscando ese prototipo. That's the reason why we are church. Por eso es que somos una iglesia. For the new ones who are attending the church, Aquellos nuevos que están recién viniendo a la iglesia. that we celebrate Jesus Que nosotros celebramos a Jesús in the feast of the en Lord. las fiestas del Señor. Not like in the Old Testament, No como en el Antiguo Testamento. because that means that we are still looking for the shadow. Porque eso significa que nos quedamos en la sombra. No, we are celebrating with the one No, who had come nosotros celebramos con aquel que ya vino. and the ones who is coming by Y second aquel time. que va a venir por segunda vez. Somebody may say amen. ¿Cuántos dicen amén? If you're going to give a clap to the Lord, Si give usted le it. va a dar un aplauso al Señor, Aleluya. déselo fuerte. Aleluya. We have lost friends Hemos perdido amigos. only because we announce on Facebook Shabbat Shalom. Solamente porque anunciamos en el Facebook y les decimos Shabbat Shalom. Honestly, people, Honestamente, pueblo, I'm not going to lie to you. yo no le voy a mentir. The Shabbat is the day of rest. El Shabbat, el sábado, es el día de reposo. I'm not going to lie to you. Yo no le voy a mentir. It doesn't say that it's Sunday. No dice en la Biblia que es domingo. But at the same time, Pero a la misma vez, we could celebrate every day Jesus lo Christ. podemos celebrar a Jesús todos los días. But Shabbat is a special day. Pero el sábado realmente es un día especial para The Dios. Bible says that. Y la Biblia lo dice. And don't tell me now that I'm an Adventist. Y no me diga, ya te hiciste adventista. We need to come back to the prototype. Necesitamos regresar al prototipo. The brothers who were in Israel Los hermanos que vinieron a and Israel, they lived there, a los hermanos que they lived there for 3 months. a los hermanos que fueron a Israel y vivieron los 3 meses, They were sharing with me me compartían the benefits at social level el beneficio a nivel social that have produced the Shabbat. que ha producido el Shabbat. People with less mental problems Personas con, no hay muchos problemas mentales, because they put their minds in the Lord one day a week. porque ponen la mente al Señor una vez a la semana. In our nation, we have Christians. En nuestras naciones tenemos cristianos They work 2 jobs. que trabajan 2 trabajos. They don't work 7 days. They work 8 days a week. No trabajan 7 días, sino 8 días. How they are going to grow in their ¿Y spirituality? cómo van a crecer en su vida espiritual? Because they are riding the wrong model. Porque están en el modelo incorrecto. Saying Shabbat Shalom, Diciendo Shabbat Shalom, I'm saying something biblical. le estoy bendiciendo algo bíblico. I want that. Yo quiero eso. And I believe that as a church, as a local Y yo church, creo que como iglesia local we need to seek tenemos que buscar the holiness of the first fruit. la santidad de las primicias. And what the Lord has given to Israel Y lo que el Señor le ha dado a Israel is holy. es santo. It's holy. Es santo. It's different. Es diferente. As Pastor David was saying, Como Pastor David decía, Israel Cohen was saying, y como el hermano Israel Cohen decía, it's totally es different. totalmente diferente. And we are different Y people nosotros somos diferentes. because we have a Jewish Porque Messiah. nosotros tenemos a un Mesías judío. Sometimes people say to me, A veces personas me dicen, people who persecute us says, no, personas que a veces nos han perseguido. but you need to celebrate this to reach the ones who celebrate this. No, pero es que tienes que celebrar esta fiesta para aquellos que celebran esa fiesta. And they refer to me a pagan celebration. Y me hablan de celebraciones paganas. I don't need to drink with the drunkard to reach the drunkard. Yo no tengo que tomar licor con un borracho para poder ganarlo para Cristo. I need to sit down with him, Yo lo que tengo es que sentarme con él, but drink orange juice.
pero tomar jugo de naranja to establish the difference. para establecer la diferencia. But that difference is established Pero esa diferencia se va a establecer when we ride the Mercedes. cuando nosotros manejemos el Mercedes And we give to the people of God the real y identity. nosotros le demos al pueblo de Dios su verdadera identidad. We have been stolen of our identity. Le hemos robado la identidad al pueblo de First Dios. was Constantine. Primero Constantino. Second was the Spanish Inquisition. Segundo la Inquisición española. So we are acting like people of God without knowing who we are. Entonces estamos actuando como pueblo de Dios pero sin saber quiénes somos. The other day I was talking to some pastors. El otro día hablaba con unos pastores, These pastors were Anglos. pastores americanos, And they said to me, you know, Nebi, what the problem we have in the church? y me decía, este es el problema que tenemos en la I said, iglesia. tell me what's the problem, because I ¿Cuál want to es know what's the ¿Cuál es el problem. problema? They said that we have been preaching for many years an American Jesus. Que hemos estado ministrando por muchos años un Jesús americano. And I said, tell me, how is that American Jesus? ¿Y cómo es ese Jesús americano? Le pregunté. A Jesus that loved the light gospel. El Jesús que le encanta el evangelio diluido. A Jesus that does not confront sin. El Jesús que no confronta pecado. A Jesus that looks more like than Santa Claus than the God of the Son of God. El Jesús que parece más a Santa Claus que el Hijo de Dios. But you know why that happened? Pero ¿sabe por qué eso sucede? Because we don't go to the Jewish first. Porque no vamos primeramente a los judíos. And I'm give thanks for all the ones who have come. Y le doy gracias al Señor por todos los que han venido. Thank you, Pastor David and Normita, Gracias, for coming. pastores, por haber venido. Thanks to Israel also. Gracias al hermano Israel Thanks que to también Scott. vino, a Scott. We are a Christian church Somos una iglesia cristiana with a Jewish Messiah. con un Mesías judío. And I believe that the importance of the local church Y yo creo que la importancia de la iglesia local is to seek the real prototype of the church, es buscar el verdadero prototipo de la iglesia, to seek our roots conocer nuestras raíces in the balance of the Spirit en of el truth, balance del espíritu de verdad and never abandoning Jesus y Christ. nunca abandonar a Jesucristo. He is the Son of God, Él es el Hijo de Dios, Ancient of Days, el anciano de días, Alpha and Omega, Alfa y Omega, Prince of Peace, príncipe de paz, the one who is coming soon, aquel que viene pronto, Sanctifier, santificador, Savior, Salvador, Lord. Señor. He's all. Él es todo.